Los linajes nobiliarios tuvieron en la historia grandes avatares. Si nosotros pensamos históricamente en Castilla, en España, se formaron grandes señoríos, grandes mayorazgos, también tuvieron su repercusión en la misma historia. Estos señores tenían íntima relación con la realeza, mayorazgos que poco a poco históricamente se fueron consolidando y se fueron extendiendo en el territorio. Hoy nos vamos a centrar en uno de estos señoríos en Castilla, en la provincia de Toledo, que es el señorío de Montalbán. Nos vamos a situar históricamente en el siglo XI. Alfonso VI toma Toledo en el año 1085. A partir de entonces se constituyen, él funda numerosos señoríos, especialmente próximo a Toledo. Entre ellos destaca el señorío de Montalbán. Tuvo, por tanto, un principio histórico importante a partir de la Edad Media, pero se consolida desde el siglo XV hasta el XIX. Es una extensión geográfica muy próximo a Toledo que tiene como centro la Puebla de Montalbán. Teniendo en cuenta todos estos hechos históricos, el programa Huellas de nuestro tiempo presenta hoy señores y el señorío de Montalbán. Señores y señorío de Montalbán. ¿Quién no conoce la Puebla de Montalbán? Pues desde el siglo XV hasta el siglo XIX, el señorío tiene un gran auge histórico. Podemos decir de una potencia consolidada, utilizando un término más moderno que en aquella época. Montalbán tenía un territorio amplio. Los señores, desde el 15 hasta el 19, fueron en número de 8, 9, como ahora veremos. El tema va a ser tratado y expuesto por un cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, que es don Florencio Huerta García. Don Florencio Huerta García es doctor en Historia, profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, profesor jubilado ya, catedrático de la Universidad Laboral de Toledo, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y, ya dijimos, cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Le tenemos que dar la bienvenida, pero una bienvenida ya por segunda vez, porque antes ha estado con nosotros en el programa. Así que, Florencio, muchas gracias por tu respuesta positiva a participar en el programa y también agradecerte la obra que nos traes hoy. Yo la tengo a mi lado, la obra, y tú también la tienes al tuyo. Es nada más y nada menos que una tesis doctoral. Cuando hablamos de tesis doctorales, hay que tomar el término con cierta tranquilidad, pero también con cierta apertura, porque quiere decir que hay una investigación. Y si hay investigación es porque hay un trabajo bien hecho. Yo tengo el libro a mi lado. He tenido la suerte de poder
ojearlo, leerlo. He leído todo lo que he podido, todo lo que da de sí el libro, y yo animo a todos los que puedan tener la oportunidad a partir de este programa de acercarse al libro, porque vale la pena para mí, y me adelanto un poco, Florencio, porque se manifiesta no solamente lo que es una época histórica, sino una clase social importante, el señorío, porque el señorío tiene vasallos, y eso, el Renacimiento y posterior, fue pródigo en esas relaciones entre vasallos y señor. Y por ese motivo me atrae a mí tu tesis y tu libro. Así que te vuelvo a dar nuevamente las gracias. Bien, en el programa nos vamos a encontrar con el libro. También nos vamos a encontrar, cuando yo te pregunte, con una donación. Que tú el libro lo has escrito, lo has divulgado, que ahora nos dirás dónde lo has divulgado, y el resultado económico que pueda llevar la presentación de este libro va a ir donado. Bien, pues con esa idea yo te pregunto, primero, la tesis se concibe con una gran hipótesis. Para nosotros, los que hemos hecho tesis y trabajos de este tipo, siempre nos ensoñereamos, es un término porque te da valor sentimental cuando estableces una hipótesis. ¿Y qué supuso para ti elaborar esto? Bueno, primero darte también las gracias por invitarme al programa, y es un placer. Realmente es una parte de la tesis, pero es más allá. La tesis que yo presenté ya hace unos cuantos años, realmente tuvo un límite, que quien me la dirigió era el volumen. Venía a decir, debemos de cortar porque tiene ya una, digamos, extensión que no conviene pasar. Yo me quedé muchísima documentación sin incluir. Para ello yo apelé estuve en los archivos de Simancas, el Histórico Nacional, el provincial de aquí y sobre todo también el parroquial. Bueno, la idea era, y tanto la familia como los amigos, darle salida a todo esto. Y entonces fue un poco la gestación de este libro, que es una parte de lo que, si todo Dios quiere, serán varios volúmenes, donde sería ver la parte política de un señorío, la parte económica del señorío, la parte social también del señorío, cada un volumen, y después, que eso fue ya un capricho, digamos, propio, es incluir, que sería un volumen por sí, todos los habitantes que yo me he encontrado en la documentación. Bueno, la obra al final será una obra larga. Hay que decir que este volumen se hizo gracias a la Fundación Social de la Caixa, que es quien lo ha financiado enteramente. También, creo yo, contaremos con el apoyo del Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán, me imagino que de algunos más. Y yo creo que es sacar a la luz documentación, parte, repito, de la tesis, y parte que no, que yo creo que puede ser interesante. Tú has presentado el libro también en tu lugar de trabajo, ya jubilado, pero a pesar de todo, tu lugar de trabajo, la Universidad Laboral. ¿Por qué motivo? Bueno, ahora que me dices eso, primero decir que yo estoy jubilado también de la UNED. Y cuando me jubilé enteramente. Entonces, yo he sido profesor tutor de la UNED, Centro de Talavera, y he sido también profesor en el Centro de Universidades Laborales de Toledo. La Laboral de Toledo para mí tiene mucho valor, pues, porque yo estudié ahí, fui profesor, marido de profesora, padre de alumnos, incluso fui director durante
unos años también. Y ahora está celebrando además el 50 aniversario como centro, puesto que se originó en el 72. Me pidieron que si eso lo hiciera, y lo hice con sumo gusto, y lo presenté también en la Puebla de Montalbán 2 días después, porque creo que es obligado como cabecera del señorío. También, aunque no sea nada más que citarlo, porque después trataremos todo el resultado posible que pueda tener económico, ¿a dónde va a ir dirigido? Pues yo conozco Red Alimenta especialmente a través de un antiguo compañero, de Miguel Gómez Morato, y este me habló en su tiempo de ello. Cuando la Caixa financió el libro, decía que a ver si era posible que el libro, su venta, tuviera también un fin social. No solo es sacarlo, no solo es que el autor saque un libro y demás. Y yo inmediatamente me acordé de eso. Miguel me puso en contacto con David y con Marisol, David que estará después aquí. Para mí fue un placer cederle todo lo que será la venta, porque creo que la función que cumplen es una función importante, como es el reparto de alimentos. En la segunda parte contaremos como representante de Red Alimenta a esta persona que tú acabas de citar, David Carrasco San. Bien, pero vamos a meternos en el tema, que es lo que a nosotros nos interesa. Vamos a situarnos. Todo el mundo conoce dónde está la Puebla de Montalbán, pero como localidad. Vamos a hablar geográficamente e históricamente del señorío de Montalbán. Empecemos por la geografía. ¿Cómo estaba en su época y además en el recorrido histórico que fue ampliando sus límites? Vamos a situarnos. Bueno, el libro no es tanto de la Puebla de Montalbán solo, es del señorío, como bien dices. Y el señorío abarca una parte importante de la provincia de Toledo, es la zona centro-sur de la provincia, son las localidades de Menasalva, un anexo que será Gálvez y Jumela, la desaparecida ya Jumela, será San Martín y Villarejo de Montalbán, el Carpio, la Puebla, un pueblo también desaparecido integrado en La Mata, que era San Pedro de la Mata, también Mesegar, y sobre todo lo que era el centro del señorío, que era la Puebla de Montalbán, que por habitantes, por el papel que llevó, era, digamos, la localidad más importante. Geográficamente es una zona también muy curiosa, porque va de norte a sur, digamos, desde la orilla derecha del Tajo hasta lo que es Montes de Toledo, que una parte de los Montes de Toledo, antes de llamarse así, se llamaron Montes de Montalbán. ¿Por qué? Porque buena parte pertenecía a la localidad de Montalbán, no a la Puebla de Montalbán, sino a la localidad de Montalbán primigenia, que está donde ahora está la fortaleza. Aquí nos encontramos tierras cerealísticas buenas, al norte sobre todo del Tajo, y nos encontramos tierras de pasto magníficas, sobre todo al sur. Eso explica que ahí se habla a veces de 40 o 60.000 cabezas de ganado en las dehesas señoriales. Es una zona, digamos, con mucha variedad de suelos, eso nos da variedad de aprovechamientos, con un curso de agua imponente que es el Tajo, que el Tajo antiguo no tiene nada que ver con el Tajo de ahora, buena parte cuya agua está embalsada en cabecera. Todos esos rasgos, una vegetación también importante, nos dará lugar a aprovechamientos del carboneo, a pastos, una agricultura que en la época tenía mucha importancia, sobre todo la vid, posteriormente el olivo, el cereal. Nos da un señorío que es, digamos, interesante por lo complejo que es incluso geográficamente. Lo tenemos situado. Históricamente yo he partido de Alfonso VI, que es el fundador de señoríos. Claro, la realeza estaba unida a la nobleza, por llamarlo de alguna manera, inicialmente con aquellos señores que unidos al rey le apoyaban, le ayudaban. Bien, ¿cómo se funda este señorío? Porque aparece aquí una orden militar, el Temple. Aparece el Temple unido al señorío. Históricamente, aunque no sea nada más que localizarlo, ¿cómo se sitúa esto? Bueno, efectivamente es
de rigor el partir de lo que es la Reconquista de Toledo y Alfonso VI. Pero el señorío en sí nace con una cierta posterioridad a ese hecho. Tras la conquista lo que hay es partes inconexas. Por un lado está Melque, que es población, por otro lado estará posiblemente un poco posterior Montalbán, que es, digamos, un enclave junto al río Torcón, que después se va a fortificar y que es el origen de lo que es el castillo. Montalbán primero es una villa. La Puebla de Montalbán será una puebla de Montalbán que nacerá posteriormente hacia el último tercio del siglo XIII. Y después ahí intervienen figuras curiosas, sin entrar en mucho detalle. Hay un hombre, lo que se llamaban los hombres de frontera, que es don Alonso Tellez, que no tiene nada que ver con la familia Tellez posterior. Es un noble palentino, es un hombre que vive solo para la Reconquista, luchar contra los musulmanes, y él recibe en donación lo que es Montalbán. Él es el que lo extiende hacia Montes de Toledo, crea fortalezas y demás. Después los templarios tienen presencia muy pronta, pero curiosamente en competencia con otras órdenes como Alcántara y Calatrava. Lo único que ocurre es que ellos van a ser los que lo unifiquen y le den, digamos, la fisonomía que tiene el señorío de Montalbán, que va a pasar después a Edad Moderna. Los templarios son importantes porque además fundan la Puebla de Montalbán, es templaria. La iglesia de Montalbán original era San Miguel, arcángel, y San Miguel es una figura, digamos, importante en lo que es la Orden del Temple, por ese carácter de ángel guerrero. Ellos además lo dominan durante 100 años hasta 1309, 1311, que son disueltos por el papado. Posteriormente pasa a manos reales y Montalbán, ya con ese centro neurálgico en la Puebla de Montalbán, estará en manos de los reyes hasta más o menos principios del siglo XV, que pasa a distintos linajes. Es decir, después de la disolución del Temple, la realeza, el rey, toma, diríamos, posesión, en todos los sentidos. Eso es real, ¿verdad? El rey asume, porque el rey también necesita rentas. Incluso Pedro I, el llamado el Cruel, sí, por otros el Justiciero, tuvo allí sus casas. Es decir, las casas originales señoriales son las que crean los templarios. Esas casas después fueron sede, digamos, de las estancias de Pedro I con su amante Padilla en Montalbán. Y esas mismas casas son las que pasarán después a los Tellez Girón de la Edad Moderna y quienes la cederán muy pronto para el actual convento. El convento de monjas concepcionistas son las antiguas casas templarias, las casas señoriales. Bien, tenemos por lo menos geográficamente e históricamente situado el señorío. Los señores fueron muchos. ¿Cuál es el iniciador y en qué momento? Y también, pues, ¿qué territorio ocupaba en esa época Montalbán, el señorío? ¿Quién fue el primer históricamente? Bueno, el señorío ya histórico, digamos, que entra en la Edad Moderna, es el que crea como un tercer mayorazgo el Marqués de Villena. Tiene 3 hijos varones y crea 3 mayorazgos con las inmensas posesiones que él tuvo. El tercero de sus hijos era don Alonso Tellez Girón y funda un mayorazgo que es Montalbán para él. Yo he utilizado los ordinales para distinguir un Alonso de otro Alonso. ¿Por qué? Porque en la escritura de fundación del mayorazgo se establece que todos se llamarán Tellez Girón Pacheco, cambiando el orden de los apellidos de padres a hijos, de uno a otro. Luego todos son o bien Tellez Girón o bien Pacheco, Tellez Girón y demás. Los señores de Montalbán realmente van a dominar a partir de don Alonso I Tellez Girón el señorío hasta prácticamente el primer tercio del siglo XIX. Y además lo van a conformar también incluso territorialmente, porque van a adosar lo que es Gálvez y Jumela por matrimonio.
Es un linaje además muy curioso porque llevaron a cabo esa política matrimonial importante que les llevó a unir en sí a muchos linajes de España. Ellos terminaron por ser Frías, terminaron por ser Uceda, Osuna, es decir, buena parte de la alta nobleza española terminó en manos de los Tellez Girón, además, curiosamente, por vía masculina de primogenitura. Es decir, hay una tendencia, lo mismo que en el linaje real. Tienen que situar al mayor, al segundo, al tercero. Diríamos, entonces no había carreras. ¿Qué carrera estudiarían? Uno la política y otro la eclesiástica o religiosa. La matrimonial intervenía. Todo esto consolidó el señorío, ¿no? Claro, la política matrimonial en la nobleza española es básica. Es más, uno se casa siempre con aquellos que están en su nivel nobiliario o más, nunca normalmente menos. Y te casas porque tienes, digamos, poder para ello. Yo pongo en el libro un ejemplo que prueba esta opinión, y es que Felipe V les confisca el señorío a los Tellez Girón, porque uno de los grandes señores de Montalbán fue don Juan Francisco Tellez Girón, que fue también duque de Uceda. Este hombre traiciona en plena guerra de sucesión al monarca, y el monarca les arrebata el señorío. Él hace esa traición simplemente después de que sea su hijo el que lo haya heredado, pero Felipe V no distingue padre e hijo, simplemente lo confisca. Bien, su hijo, que ya tiene gente casadera, hijos casaderos, creo que tiene 9 hijos, no logra casar ni uno solo. ¿Por qué? Porque ya no es señor de Montalbán, ya no es duque de Uceda, ya no es un personaje importante. Es muy curioso, ¿no? Curiosamente, en 1725 hay un tratado internacional que es el Tratado de Viena, por el cual, digamos, Felipe V firma ya la paz total con el emperador de Austria y, digamos, en ese tratado se recoge que aquellos nobles, muchos nobles de españoles que habían apoyado al archiduque Carlos, recuperen sus señoríos. Y los Tellez Girón los recuperan. En ese momento y en el plazo de unos poquitos años, todos se enlazan con otras casas nobiliarias, todos. Es decir, estamos hablando de política matrimonial y también de terreno. ¿No es así? Sí, de enlaces que lo que hacen es engrandecer el linaje, vía matrimonial. Además, esa política es muy curiosa porque se realiza con unos pocos linajes. Es decir, no es dispersa, sino se casan hembras y varones con hembras y varones de otros linajes. Y al final, simplemente por ley biológica, terminan por determinados linajes, terminan por simplemente engrosar una única primogenitura. Y en ese caso, el que más suerte tuvo, o los que más suerte tuvieron, fueron los Tellez Girón Pacheco. ¿Por qué? Porque son ellos los que van anexando otros linajes de la nobleza española, repito, como tan importantes como Uceda, como Frías, el ducado de Frías, el ducado de Osuna y demás. Una pregunta, aunque sea un poco saliéndonos, el arzobispado de Toledo tuvo también su extensión, diríamos, me da utilizar el término vasallo, pero también tuvo sus vasallos. ¿Intervino el arzobispado en el señorío de Montalbán en algún momento? Bueno, se interviene de muchas maneras. La primera de ellas es que lo que eran territorios jurisdiccionales del arzobispo de Toledo eran limítrofes con el señorío de Montalbán en algunos casos. Y hay alguna concordia de delimitación de territorios en, creo que es siglo XII, siglo XIII. Incluso la siguiente forma, digamos, de enlazar es que no hay que olvidar que la Iglesia española es no solo, digamos, un apéndice,
sino un ente independiente. Parece una contradicción, ¿no? Es decir, la Iglesia es independiente y a la vez es un apéndice de la monarquía y de toda la estructura del Estado. Pero se entiende bien simplemente si tenemos en cuenta que, por un lado, los reyes españoles tuvieron un poder inmenso sobre la Iglesia española a partir de determinados privilegios papales que recibieron. Y eso hace que, en cuestión de dogma, el Papa es evidentemente quien marca las directrices, pero en cuestión de organización son los reyes de España, digamos, los que controlan la Iglesia, controlan incluso esa Iglesia que va a América y es simplemente la Iglesia española. Por ese lado es un poco el apéndice de esto. Por otro lado es un ente independiente porque es el poder religioso. Y el poder religioso en una sociedad eminentemente religiosa es importantísimo. Y el clero en el señorío de Montalbán tiene mucha importancia, primero, por ese poder religioso, por ese poder moral, y, en segundo lugar, por el poder económico que tuvo. La Iglesia en los distintos pueblos fueron muy importantes. La forma de unir ambos elementos fue, digamos, la figura del patronazgo. Los señores de Montalbán intentan ser patronos de una parte de esa iglesia. Bien, llegamos a la mitad del programa, pero nos queda todavía mucho que comentar. Muy bien. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando de los señores y el señorío de Montalbán. Un pequeño descanso y seguimos con ustedes. El programa Huellas de nuestro tiempo está presentando hoy Señores y Señorío de Montalbán. En la primera parte ha estado con nosotros explicando el tema, exponiendo el tema, el doctor don Florencio Huerta García. Nos ha explicado la situación, la localización, pero también todos los acontecimientos de formación del señorío. Le preguntábamos, en la presentación de su libro, él adquirió un compromiso, un noble compromiso como el señorío que está tratando. Todo el resultado económico de esta presentación del libro va a ir dirigido a una asociación nombrada, titulada Red Alimentaria. Se ha incorporado en esta segunda parte al programa un vocal, un representante de la asociación, que es don David Carrasco San. Al final del programa le preguntaremos qué es la asociación y cuáles son los fines que cumple. En la primera parte de este segundo tiempo, él nos va a acompañar y ya le preguntaremos. Así que, pero inicialmente le damos la bienvenida por haber estar aquí. Acudido también a nuestra llamada, porque es necesario unir cultura y don, regalo, y diríamos caridad. Cultura y caridad van unidas en la historia y tienen que ir unidas. Así que, de momento, le dejamos ahí en actitud de espera, pero vamos a continuar con don Florencio Huerta García, hablando del señorío. El señorío de Montalbán tuvo muchos avatares. Yo he ojeado mucho el libro y hay un hecho que a mí me llamó mucho la atención, aunque no sea nada más que citarlo. Tuvieron un gran pleito, pero un pleito que duró años. ¿Con quién y cómo fue el pleito? Bueno, el pleito, lo importante es el origen que tiene, porque en el siglo XV
Realmente la monarquía, como decíamos que era quien poseía el señorío anteriormente, va a cederlo primero a don Álvaro de Luna, posteriormente, cuando es ajusticiado, caerá en manos del marqués de Villena. Bien, los descendientes de don Álvaro de Luna enlazaron matrimonialmente con la Casa del Infantado. Cuando se produce el reinado de los Reyes Católicos, como todos sabemos, se inicia con una guerra civil entre los partidarios de Juana la Beltraneja y los partidarios de Isabel la Católica. Vence Isabel la Católica y entre sus partidarios estaba la Casa del Infantado. Pero curiosamente, entre quienes habían apoyado a la Beltraneja estaba el marqués de Villena y sus hijos. La Casa del Infantado va a aprovechar entonces para pedir la restitución en nombre de los derechos de los descendientes de don Álvaro de Luna, que ahora eran miembros de la Casa del Infantado, la restitución del señorío. Y eso va a dar lugar a un pleito inmenso. Don Alonso I Tellez Girón lo que va a hacer es endeudarse para mantener ese pleito. Y ese pleito va a seguir realmente los avatares de la política española. Isabel la Católica es más o menos neutral, Fernando el Católico es más partidario de la Casa del Infantado, civilinamente, y al final lo que se va a producir es que se alarga, digamos, en los tribunales, y con gran merma de dinero de ambas casas. Al final, digamos, de una forma más o menos racional, lo que hacen es una concordia. Es decir, yo prescindo de mis hipotéticos derechos a cambio de una cantidad importante de dinero que don Alonso Tellez Girón va a ceder a la Casa del Infantado a cambio de que los otros reconozcan la propiedad del señorío en su familia. Estamos en el dominio y me interesa, y creo que también a quien nos sigue el programa le va a interesar, cuando se tiene señorío se tiene dominio. ¿Cómo se va elaborando históricamente, materialmente ese señorío? Porque eso es importante, porque hay unos vasallos. Claro. Y ese es un tema que también interesa. Bueno, el dominio señorial lo importante es cómo ejercerlo, porque un señorío no solo da categoría al linaje, ser señor de vasallos, sino que lo importante es que ese señorío, esos vasallos, den también rentas al linaje. Y esas rentas, digamos, hay que administrarlas, hay que organizar el señorío para que una parte de la riqueza vaya en forma de esa renta. Estamos ante un señorío que en principio era jurisdiccional, por tanto las rentas no eran muy numerosas. Lo que van a hacer los señores de Montalbán, por la vía de los hechos, es decir, yo soy más poderoso que vosotros y me voy a apropiar una serie de derechos, incluyendo territorio. Las dehesas, el señor tiene en principio la jurisdicción, pero termina siendo propietario. Y ser propietario significa que todas las rentas del arrendamiento de esas dehesas, no olvidemos que una parte de la economía, sobre todo española en general, era la ganadería, era, digamos, los ganados trashumantes, la mesta. Bien, pues ellos van a apropiarse de una parte de esa renta porque terminan siendo dueños de eso. Y así en muchas cosas. Pero aparte van a crear toda una administración que es muy curiosa. Y esa administración parte de una serie, digamos, de instituciones y una serie de gente que está ahí. Esa gente que el señor pone en esos cargos, en esas instituciones, van a ser lo que podemos denominar los criados mayores del señor. Es decir, una serie de linajes hidalgos de las distintas villas que ejercen esos puestos en nombre del señor y a cambio el señor les concede ciertas prerrogativas, especialmente en hacer negocios también propios. Sí. Y es una especie de relación simbiótica muy curiosa de mutuo beneficio para ambos. A mí me interesa mucho, y yo creo que también a quien nos ve en el programa, las relaciones amo-criado, eso tuvo una gran repercusión históricamente, ¿no es así? ¿Cómo se mantenía esa relación? Pues fundamentalmente por intereses comunes, y los intereses comunes es que esos linajes hidalgos controlarán los concejos con todos sus negocios. Yo en otro de los volúmenes hablo de uno de los
digamos, jaleos, podemos decirlo ahora, más importantes que hubo, que fue una verdadera corrupción, por ejemplo, en el suministro de carne a las carnicerías municipales. Esos negocios, digamos, oscuros solo son posibles cuando tú controlas los cargos y cuando el señor mira para otro lado. Pero el señor mira para otro lado porque esos mismos linajes son los que le permiten hacer también apropiarse de una parte de las rentas. Los concejos realmente fueron bastante combativos, especialmente el más poderoso de todos, que era el de la Puebla de Montalbán. Pero al final, por un lado, porque está controlado en parte por el señor, que es quien nombra a una parte de los cargos municipales. Por otro lado, porque cada vez pierden más ingresos los concejos, porque sus propiedades comunales, sus bienes públicos, terminan en manos de los señores. Y en tercer lugar, porque se utiliza lisa y llanamente la fuerza, los concejos terminaron por ceder ante los señores y terminaron simplemente por no dar problemas, ¿de acuerdo? Bien, ahí fue básica, por un lado, la voluntad de los señores de dominar completamente el señorío, pero también el utilizar a esos criados mayores. Y digo criados mayores porque en la época distinguen entre los criados menores, que era lo que llamaban de escaleras abajo, lo que diríamos ahora sirvientes, y los criados mayores, que eran una especie de clientela local del señor de Montalbán. Sí. Son básicos. Cuando hablamos de Montalbán, se polariza la idea en la Puebla de Montalbán, pero si los toledanos conocemos la provincia, la Puebla de Montalbán, San Martín de Montalbán, Villarejo de Montalbán, y se extiende Menasalva, Gálvez, Jumela, que desapareció, y al otro lado a mí me llamó mucho la atención Carpio de Tajo y Mesegar. Es decir, que tenía una gran extensión, ¿no es así? Tenía una extensión, yo creo que hablo ahí de un porcentaje importante de lo que es el territorio de la provincia de Toledo. Menasalvas era una villa importantísima en la época, además porque cuando adquiere la categoría de villa, gracias al señor, que es una forma también de debilitar a la Puebla de Montalbán, hacer que distintas localidades alcancen el villazgo y por tanto sean independientes, controlaba el robledo de Montalbán. Y el robledo de Montalbán es una masa forestal importantísima para materiales de construcción, para fundamentalmente el carboneo, fue una industria básica, sí. En la época y demás. Fue una localidad próspera e importante en el señorío. El Carpio, también San Pedro de la Mata, que era pequeñito, pero que le permitía enlazar al señorío con la zona de Santa Olalla y demás. Mesegar, el Carpio, que fue también, adquiere el villazgo también posteriormente, era una localidad muy rica. Después el caso de Villarejo y San Martín son, digamos, particulares. ¿Por qué? Porque en los bienes públicos que eran, digamos, comunales, que eran de los concejos, lo que hacen los señores de Montalbán, fundan dos villas y las fundan como señores territoriales. Esas dos, primero poblaciones, después San Martín adquirirá la categoría de villa, las fundan, que son San Martín y Villarejo de Montalbán, ¿de acuerdo? Y ahí además las fundan diciendo, alto, que yo soy señor territorial y en prueba de ello yo os concedo el territorio a los distintos, la distinta población que va ahí y en prueba de ello tenéis que pagarme un impuesto específico, que es la treintena. Un amigo me decía que en la Puebla de Montalbán había la parte trasera del palacio, ellos cuando eran niños la conocían todavía como la casa de la treintena. Ahí van a parar las rentas del señor, pues en aceite, en granos, en vino, en dinero, y era la casa, uno de esos ingresos era la treintena, que solo se daba en estas poblaciones, curiosamente, porque las funda el señor. Ahí hay un acontecimiento importante que es Santa María de Melque. ¿Cómo mantuvieron, aunque sea citarlo? Porque claro, no podemos extendernos mucho más. Santa María de Melque y el señorío. Sí, el caso de Melque es un caso especialmente interesante. Hoy casi todo el mundo habla de ella como una iglesia de origen visigodo. Hay gente que por el contrario considera que es mozárabe y que es posterior. Por ejemplo, un historiador básico en lo que es la Edad Media española, que es
Gonzalo Martínez Díez, este habla de ella como mozárabe. Melque, hay noticias de ello, fundamentalmente creo recordar ya desde comienzos del siglo XII, incluso hay un diploma de concesión, después termina en manos de los templarios. Melque, la parte, me meto en un terreno que yo no soy especialista, la parte que vemos de lo que es el crucero es una especie de torre de defensa posterior, lo cual indicaría que estamos ya en la época de la Reconquista de los primeros tiempos. Hay que tener en cuenta que la zona de Montalbán fue una zona de frontera, fue una zona tremendamente peligrosa hasta 1212, hasta las Navas de Tolosa, que llevan ya la frontera a lo que es la zona norte de Andalucía. Y eso explicaría esa defensa, igual que explicaría el levantamiento de las murallas, de las primeras murallas de Montalbán, no de la Puebla, porque es fundación posterior, como dije, sino de Montalbán, que se van ampliando, se van, digamos, fortaleciendo y termina por ser un castillo. Después ese Montalbán originario desaparece. Hay incluso un plano del siglo XVIII donde se ve perfectamente, dentro de lo que ahora llamamos castillo, los restos en plano de lo que era la iglesia hacia el centro de la antigua villa de Montalbán, que desaparece a principios del siglo XV. Montalbán como tal no subsiste mucho tiempo. Bien, nos queda en esta segunda parte algo importante. Hablamos señorío, terrenos, tierras, producciones, rentas, vasallos y la cultura. Vamos a hablar de la cultura en estos últimos minutos que tenemos. ¿Qué relación, cómo está implicado el señorío en la cultura en esta zona, indiscutiblemente? Bueno, los señores de Podemos partir, si te parece, perdón, sí. ¿Cómo se formó esa biblioteca importante señorial? Bueno, la biblioteca señorial es una parte de la cultura y del interés también, digamos, familiar por los archivos y las bibliotecas. Los archivos, yo dedico ahí un apartado, creo que un poquillo extenso, sobre lo que eran los archivos. Los archivos son fundamentales porque la documentación está en los archivos. Y eso me permite, por ejemplo, los pleitos, apelar a documentos que tengo yo y no tienen otros. Y ocultar aquellos que tengo yo y no me interesa que salgan a la luz. Eso es fundamental. Eso es lo que explica que todas las casas nobles tuvieran un archivero y fuera una parte importante de sus gastos, de mantener el archivo en forma, no se perdiera documentación y demás. La biblioteca, aquí estamos también ante un caso especial. Los señores de Montalbán fueron verdaderos bibliófilos. Entre ellos, el que más destacó fue don Juan Francisco Tellez Tirón, este que al final traiciona a Felipe V, al primer Borbón. Este llegó a tener una biblioteca que fue famosa en su época por contar con incunables y con libros de un tremendo valor. Esa biblioteca señorial desapareció porque cuando Felipe V confisca el señorío, confisca sus bienes y confisca la biblioteca. Y pasó a formar parte de la Biblioteca Real y posteriormente de la Biblioteca Nacional, que es donde están esos fondos. Los señores, a pesar de que no recuperan el señorío, pero Felipe V no devolvió la biblioteca. Y entonces ellos siguen, digamos, creando de nuevo una biblioteca señorial. Y la biblioteca señorial, en mi opinión, es importante no solo por la cantidad y la calidad de los libros, sino fundamentalmente porque denota el interés o los intereses de quienes tienen una biblioteca. Hay que recordar que en la época el libro es caro en sí y una biblioteca no solo es cara, es rara. Bien, pues ellos tienen libros de todo tipo, desde sus intereses religiosos, están ahí plasmados en los ejemplares, hasta sus intereses políticos o, digamos, las carreras políticas que acabas ejercían. de citar también una pregunta importante. Intereses religiosos que tienen estos señores. Sería posiblemente una cuestión básica, ¿no? Los señores de Montalbán tienden a ser patronos. Curiosamente, cuando ellos
se anexan vía matrimonial el señorío de Gálvez y Jumela, pasan a ser patronos de un convento en Talavera, que es el convento del Santísimo Sacramento. No me hagas caso en el nombre, creo que sí. Pero sobre todo ellos van a ser patronos porque no solo buscan ser patronos de fundaciones religiosas, sino buscan también la creación de un panteón señorial. Y eso, en el caso de la Puebla, lo van a plasmar sobre todo en el convento de las Madres Concepcionistas. Para ello ceden las antiguas casas señoriales. Ellos previamente se han hecho un nuevo palacio que conforma la nueva plaza de la villa de la Puebla, y ceden esas casas para un convento. Ese convento, en mi opinión, cuando se lee sobre él, hay gente que da distintas ideas. En mi opinión, tiene un doble fundador. Por un lado, don Alonso I Telle Girón, que es quien tiene la idea, quien busca ese panteón señorial, y por otro lado su hijo, el cardenal Pedro Pacheco, que es el que pone, digamos, el dinero. Pone, digamos, la creación, costea la creación de ese convento. Es un convento, yo diría que espléndido. Tiene una fábrica, es decir, son sillares trabajados. Si uno compara con la iglesia parroquial, la riqueza constructiva del convento es bastante superior. Y ahí como patronos van a tener, yo pongo la foto de quien considero que es el primer señor de Montalbán. Ahí y como, está en el libro, ¿no? Exactamente, en la portada está ahí como es el, digamos, el donante, y aparece en actitud orante. ¿De acuerdo? Lo podemos ver ahí. Como señores van a tener ahí sus enterramientos, no solo los señores, sino en el coro también se estipula en las escrituras que miembros de la familia señorial. Y hay tumbas todavía de esos miembros. Es decir, intervinieron en el apoyo religioso. También hay padres franciscanos. El convento franciscano realmente... fue independiente, ¿no? Ellos se consideran patronos, pero realmente es un convento que ellos puede que lancen la idea de crear un convento franciscano en la época, porque son tremendamente devotos de la orden franciscana, los señores de Montalbán. Muchos de ellos pertenecieron a la orden tercera de los franciscanos. Pero ese convento se hizo sobre todo por, digamos, limosnas populares. Bien. Ahí tienen menos relación y tuvieron, de hecho, menos relación con ellos. Vamos a cambiar un poco la pregunta. Y ahora la pregunta va dirigida a David Carrasco San, que es un vocal, un voluntario. De la asociación que don Florencio Huerta tiene a bien donar todo el resultado que pueda haber, grande o pequeño, de la presentación del libro. Brevemente, ¿qué es la red Alimenta? Buenos días, lo primero. Lo primero y fundamental, agradecer la generosidad de Florencio, que es casi como un voluntario, ofrece voluntariamente su trabajo, que es lo que hacemos los voluntarios con Red Alimenta. Y a vosotros también, Andrés, por dejarnos que expliquemos cuál es nuestra labor. Nuestra labor fundamental, bueno, la principal, es la recogida de excedente alimentario de hospitales, colegios, restaurantes, etcétera, y lo repartimos entre familias que están en situación de exclusión social, que necesitan y que tienen dificultades para acceder a los alimentos. Todo lo hacemos voluntariamente, son todos voluntarios, solo en la ciudad de Toledo. Ahora mismo andaremos, bueno, somos más de 80 voluntarios y más de 90 familias las que colaboran o reciben nuestras donaciones. Has dicho antes una palabra que a nosotros no nos gusta mucho utilizar, y es la caridad. Nosotros colaboramos y formamos redes entre vecinos que colaboramos entre nosotros. Red Alimenta es la colaboración de vecinos con vecinos. Creemos que hay mucho excedente alimentario, creemos que es desaprovechar algo que nos da el planeta, creemos que es desaprovechar energía que nos da el planeta, creemos que es desaprovechar trabajo de los que trabajan en el campo y de los que cocinan, porque nosotros distribuimos comida cocinada ya, que llegan a las viviendas de los vecinos
caliente. Por poner un ejemplo, uno de nuestros donantes era porque ahora estamos retomándolo, el Hospital Virgen de la Salud. La comida que no se suministraba, porque no se servía a los pacientes, caliente, a las 2 menos cuarto lo recogían los voluntarios en tuppers de cristal y mochilas isotérmicas, y se les lleva a los vecinos andando de ese barrio. Llega caliente, con lo cual hasta la energía que se ha utilizado para calentar esa comida es aprovechada por el vecino. Intentamos que no se tire nada. Se tiran más del 40% de los alimentos que se trabajan en España. Una barbaridad. Sí. Y habiendo tantos millones de personas... David, además de ese voluntario, necesitáis algún apoyo económico. Claro, por eso, en este caso, la colaboración de Florencio... Pero esto es un granito, porque uno más. El alimento es diario. Claro. Es diario. Pues, ¿qué otros apoyos tenéis? La administración también nos apoya algo, también nos apoyan otras entidades sociales, por ejemplo, la Caixa, que ha colaborado con ellos, y sobre todo nuestra base fundamental son los socios, que puede ser socios sin necesidad de colaborar con tu tiempo, con cualquier cantidad y cualquier periodicidad, por ejemplo, 3 euros al mes o 20 euros a la semana o 20 euros al año o al trimestre, la cantidad cualquiera. Pero ahora mismo lo que más necesitamos son voluntarios y donantes. Una cosa muy curiosa, a veces algunos donantes piensan, no, por ejemplo, establecimientos, comedores, algunos restaurantes, no, es que no podemos dar comida que nos sobra. Ojo, estamos hablando de comida que no se ha emplatado. Nosotros tenemos nuestros registros sanitarios, nosotros tenemos una inspección sanitaria como mínimo anual. Tal es el control que tenemos que nos han felicitado ya en alguna ocasión desde Sanidad diciéndonos que el control de la trazabilidad que tenemos no es normal. Muchas empresas no llegan a tenerlo. Si, por ejemplo, me preguntas, Andrés, ¿qué se le llevó de comer al vecino número 27 el día 12 de mayo del año 2020? Te decimos quién fue el donante, qué establecimiento donante, a la hora que se recogió, quién lo recogió, el voluntario, a la hora que se entregó, si la comida, si era huevos, filete, pescado, etcétera, etcétera, de cualquiera de las donaciones que hacemos. Además de donar alimentos, creemos que también es muy importante concienciar, por lo cual también damos charlas, por decirlo de alguna manera, en colegios en el año 2019, antes de la dichosa pandemia. Pues en el 2019 dimos charlas que fueron recibidas por más de 1.400 alumnos de aquí de la localidad de Toledo. Las toneladas de comida que hemos evitado que se tiren y que lo han aprovechado vecinos de la localidad han sido el año pasado más de 16 toneladas de comida, que en mochilas con un voluntario de 5 tuppers son 5 kilos. 5 kilos a 5 kilos son muchos viajes de voluntarios para llegar a las 16 toneladas. Sí. Bueno, pues yo te agradezco tu explicación. Primero la participación en el programa, el querer venir y explicarnos esto, ¿Cómo no? pues también es un tiempo que has dedicado y te agradezco la difusión que has hecho del Red Alimenta. Nuestros espectadores habrán recibido el mensaje, recibirán el mensaje y que tengáis muchos colaboradores y patrocinadores, porque se necesita colaborar y patrocinar. ¿Me permites una cosa, Sí. Andrés? Voy a dar algunos datos por si quieren conocernos. Sí. Estamos en redes sociales, pero con que pongan en Google Red Alimenta, van a ver nuestra página y van a ver nuestras actividades, los reconocimientos nacionales e internacionales que hemos tenido, a pesar de que no nos conozca mucha gente. Por ejemplo, en Europa sí nos conoce. Dicen y nos han catalogado como una de las organizaciones de economía circular que pueden ser imitadas, entre comillas, en otras ciudades, y de hecho se han puesto en contacto de otras ciudades del resto de Europa y españolas para imitar nuestra idea. Pues dinos. Sí, el teléfono de contacto nuestro, por si quieren más información, sería el 655-816402. Pueden contactar en nuestra página web, es www.redalimenta.org, y luego, si quieren hacer donativos, me vas a permitir. Hablar del dinero siempre es desagradable, pero por desgracia es necesario. Sí. Tenemos
un Bizum al que pueden hacer donaciones, que es el siguiente. Nuestro número de organización de Bizum es el 06344. Bien. ¿Vale? Pues muchas gracias, David, A ti, por Andrés. toda esa información, y también a nuestro invitado hoy, señores y señorío de Montalbán. ¿Alguna cosa se nos queda por ahí, algún mensaje que dar? Yo Florencio. no, a lo mejor el decir que estáis abiertos a hablar con ayuntamientos, me decías, por supuesto, sí. y eso... Con la Diputación para la distribución, que se ha interesado la Diputación bien, en la distribuir Diputación, el sí. libro. Pues, Y también podría, perdóname que te haya interrumpido, a lo mejor es interesante, tenemos un vídeo en la red que se puede visualizar, Sí. es bastante pedagógico. bien. Muy Pues bien. nada, yo os agradezco a los dos vuestra colaboración, y Florencio, a continuar publicando El Señorío de Montalbán. Queda Así un que poquito todavía. Muchas gracias. Gracias Y también a a ti. ustedes, como siempre, yo les digo, no nos fallen. Todas las semanas, Huella de Nuestro Tiempo está con ustedes con un tema nuevo. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.